Pues bienvenidas a otro estudio bíblico. Qué bueno que pudieron conectar conmigo en este día. Y hoy vamos a continuar lo que hablamos de la semana pasada, que es la conversión de Saulo. Va a ser parte 2 de 2. Y antes de comenzar, vamos a orar. Ahí donde estén, si pueden orar conmigo, por favor, para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos das. Te doy gracias por el privilegio de poder hablar y estudiar tu palabra, Señor. Te pido que tomes control de este mensaje, que tu Espíritu Santo fluya en este lugar y también en los lugares de cada hermano y hermana que esté escuchando en este momento. Y también te pido, Señor, que me uses claramente, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y para que las personas que estén escuchando puedan recibir entendimiento de tu palabra y para que el Espíritu Santo pueda darles el conocimiento que necesitan, Señor, para no solamente escuchar tu palabra, pero recibirlo profundamente para que lo puedan aplicar a sus vidas diarias, Señor. Te doy gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Pues de nuevo diciendo que vamos a continuar hablando de Saulo. Hablamos la semana pasada un poco de Hechos capítulo 9, de la conversión de Saulo, ¿verdad? De su testimonio. Acuérdese que esta cosa es tan importante que el libro de los Hechos lo menciona 3 veces. En capítulo 9, en el capítulo 22 y el 26. Lo ves 3 diferentes veces cuando está hablando de su testimonio. Ahora, la primera vez él no está hablando, es más Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, lo está describiendo, ¿verdad? Pero en el capítulo 22, él está hablando en Jerusalén, defendiéndose. Y entonces en capítulo 26, Pablo está hablando con el rey Agripa para defenderse o de su testimonio más que todo. Y antes de seguir adelante, vamos a leer esta porción de nuevo. Vamos a leer del capítulo 9, del 1 al 9. Voy a leer de la Reina Valera 1960. Si tienen su Biblia, la pueden abrir en este momento. En el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 9, pero si no tienen Biblia, pues la voy a tener aquí en la pantalla también. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Aquí nos dice la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca del Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo sus ojos, los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Simplemente la semana pasada lo que vimos era como los versículos 1 de 6, viendo que Saulo iba a Damasco. ¿Para qué? Para perseguir más cristianos. Él iba a matar a más. Acuérdese que los cristianos habían salido de Jerusalén, se estaban yendo a otras ciudades para protegerse a sí mismos. Porque ya estaban persiguiendo a los cristianos en todo Jerusalén, y los que no estaban arrestados en ese tiempo se fueron de ahí, y unos se fueron a Damasco. Y Saulo, sintiendo así tan enojado con los cristianos, no era simplemente suficiente para sacarlos de sus propias casas,
para que se fueran a otra ciudad, pero los iba a perseguir, los iba a seguir de donde estaban y agarrarlos ahí donde están. No era suficiente que se fueran de Jerusalén, pero iba a agarrarlos de donde estaban. Y es tan feo que estaba haciendo Saulo a los cristianos, pero así estaba. Entonces él fue a Damasco, entonces llegó una luz, y él describe una luz siendo más brilloso que el sol. Eso lo dice en Hechos 26. Imagínate cuando miras al sol, qué tan brillante es. Ahora imagínate una luz más fuerte. Eso yo creo va a ser cualquier persona ciego, ¿verdad? Puede ser que esa es la razón que llegó a ser ciego. Y entonces vemos que Jesús le pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Diciendo, ¿por qué me persigues a mí? Acuérdese que Saulo nunca conoció a Jesús, nunca lo golpeó, nunca hizo nada contra Jesús personalmente. Pero sabemos que la palabra de Dios nos dice cuando uno cree en Jesús, ahora tú no vives más, Cristo vive en ti. Y estamos juntos en Él. Y por eso Jesús diciendo, ¿por qué me persigues? Está hablando de sus creyentes, de Él. Cuando Saulo persigue a un cristiano que cree en Jesús, es lo mismo de persiguiendo a Cristo mismo. Y así es hoy en día, lo mismo. Nosotros somos uno en Cristo. Así es. Entonces, cuando Jesús está diciendo esto, es simplemente porque Saulo está persiguiendo a los cristianos. Y persiguiendo a un cristiano que cree en Jesús es lo mismo de persiguiendo a Jesús mismo. Ahora vamos a comenzar en el versículo 6 y brincar a ver qué pasa aquí. Entonces, versículo 6, leyéndolo de nuevo, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué ciudad está hablando? Damasco. Ya estaba cerca por llegar y dice, levántate, vaya a Damasco, voy a dejar que llegues ahí. Pero acuérdese que la razón que iba a Damasco para perseguir a cristianos. ¿Pero crees que el plan cambió? Claro que sí. Pues primeramente yo no podía ver. Ahorita vamos a ver eso en versículos 7, 8 y 9, pero todo cambió. ¿Verdad? Iba a ir a perseguir, tenía estos planes y dice, pues vamos a llegar ahí. Él tenía su guardia. Cuando llegamos a este punto vamos a arrestarlos, llevarlos a Jerusalén, hacer este y otro plan. Pero esto nos damos cuenta que Jesús puede cambiar tus planes completamente de un segundo a otro, ¿verdad? Y es lo que está haciendo aquí. Entonces, siguiendo adelante, versículos 7 a 9, vamos a leer esto. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. ¿Qué hombres eran? Probablemente eran guardia, porque si iba Saulo a arrestar más cristianos, él no podía arrestarlos solos. Y como él era líder, probablemente él no lo iba a hacer, pero iba a dar su guardia para que ellos lo hagan. Y así eran personas que tenían experiencia en todo eso, manejaban con guardia, cosas de eso, y es las personas con que iban con Saulo. Y ellos se pararon ahí. Dice que ellos escucharon una voz, pero no vieron a nadie cuando Jesús le habló a Saulo. Entonces, versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. ¿Qué significa que abriendo los ojos no veía a nadie? Pues si vemos en el 9, dice, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Simplemente diciendo que ahora no podía ver. Cuando no veía a nadie, significa que ahora estaba ciego. Por eso dice, llevándolo por la mano. Cuando uno no puede ver, necesita ayuda, ¿verdad? Para poder caminar, para poder ir. ¿Y cuántos días estaba así? Por 3 días. Y ahora imagínate, aquí dice cuántos días estaba, pero no vemos que Jesús le dice que ibas a ser ciego por 3 días. Ni las cuentas de Hechos 22 o 26 dice que Jesús dijo que él sabía
que iba a ser por 3 días. Claro, Jesús sabía, pero Saulo no. Entonces imagínate en ese momento cuando llega a ser ciego, qué tan miedo tenía en ese momento, preocupación y sintiendo pues yo creo que este es el fin, ya no voy a poder ver, ¿verdad? Ahora entendió que el Señor Jesús es Dios en este momento porque dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Verdad? Él ya se daba cuenta que Jesús es Dios. Pero como es simplemente un ser humano, pues ¿qué puede hacer? En contra del poder de Dios no puede hacer uno nada, simplemente rendirse. Y es lo que hizo, dice, pues ¿qué más hago? Necesito ponerle atención a lo que me dice Dios. Y es lo que hizo. Fue a Damasco y dijo que ahí se le va a decir qué iba a hacer. Pero no podía ver. Y esto es interesante porque Saulo era un líder, una persona muy poderosa. Tenía personas bajo de él. Y probablemente él nunca pedía ayuda. También era muy educado, ¿verdad? Sabía muchas cosas, sabía cómo leer muy bien, sabía cómo, me imagino, hablar muy bien. Y como era una persona de líder, estaba acostumbrado de siempre hacer todo y saber todo. Pero en este momento no podía ver y sus ayudantes, que eran su guardia, ahora ellos tenían que ayudarle a él, ¿verdad? Y es interesante, para que él llegue al punto donde Dios quiere que él llegue, tenía que, en pocas palabras o en mi buen español, he had to break him down. Significa, hay que quebrarlo primero, quebrar su espíritu, porque Saulo podía ser una persona que estaba lleno de sí mismo, siempre pensando que él es mejor que otros. Pero Jesús necesitaba quitar ese sentimiento que él tenía. Y como él podía ser una persona que nunca pedía ayuda, ahora él necesitaba, si quería seguir adelante, tenía que pedir ayuda, no había otra opción. Si quiere seguir adelante, tenía que pedir ayuda. Y es lo que pasó. Ahí, inmediatamente, para llegar a la ciudad, él tenía que pedir ayuda con su guardia, ¿verdad? Hasta que llegaron. Imagínate qué tan, ¿cómo se dice? Vulnerable se sentía. Vulnerable. Podía ser, que no podía hacer mucho él mismo. Y sabiendo eso, es el comienzo de la transformación que iba a hacer Jesús en su corazón, ¿verdad? Y es algo que Dios hace hoy en día también. Cuando una persona no está en las cosas de Dios, puede ser una persona muy educada en este mundo, sabe mucho, gana mucho, tiene mucho y siente que no necesita a Dios, o piensa que no hay Dios. Pero para que Dios los agarre, tiene Dios que quebrarlos, así pues, diciendo que hay que tumbarlos para que necesitan pedir ayuda. Porque normalmente es el tiempo de crisis cuando alguien al fin abre los ojos sobre Dios. Y es lo que Dios quiere, que llegues a Él. Y pues es una cosa, es un punto que si tú no estás haciendo cosas con Dios, mejor hazlo ahorita para que Dios no te ponga tu punto que dices, escúchame hoy, ¿verdad? Porque si no lo estás escuchando, Él a lo mejor va a dejar que algo pase en tu vida y va a ser muy feo. Mejor escuchar hoy en día para evitar eso. Y pues sabemos que Saulo no estaba poniendo atención para nada, ¿verdad? Él, claro, escuchaba lo que sabía de Jesús porque él escuchó el sermón de Esteban. Y él sabía todo lo que había pasado con Jesús, pero no quiso poner atención. Él pensaba, no sé qué pensaba, pero no quería poner atención. Y Jesús tenía que hacer esto para transformarlo. Y aquí vemos que Saulo pues ahora es ciego, ¿verdad? Y necesitaba ir a los demás. Y es una metáfora, yo creo que si lo digo bien, a metaphor, por lo que, en la manera que Saulo estaba viviendo en su vida espiritual. Porque en su vida espiritual, Saulo estaba ciego.
estaba viendo nada. ¿Por qué? Porque estaba en la oscuridad. La palabra nos dice, los que no están a la luz viven en las tinieblas, en la oscuridad. Y en la oscuridad, pues, significa que no ves, ¿verdad? No hay luz en ti. Y Saulo, pues, no tenía luz en él. Y cuando Jesús lo hizo ciego físicamente, estaba ilustrando cómo era él espiritualmente. Él estaba espiritualmente ciego y ahora físicamente es ciego también. Lo estaba mostrando Jesús a él cómo era él espiritualmente. Que no veía nada, no sabía nada. Él pensaba que sabía, pero la verdad era que no sabía nada, porque no veía nada, no veía la verdad, no veía a Dios. Estaba en la oscuridad. Y ahora físicamente él está así. Mira, en la Biblia, en las Escrituras, hay varias veces que Dios usa que alguien que es ciego para ilustrar cómo es una persona que no ve espiritualmente. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, si sabes del hombre que nació ciego, que Jesús sana, ¿verdad? Que le pone lodo en sus ojos y después que se lava ahora puede ver. Una persona de adulto que nació ciego ahora puede ver. Imagínate cómo se sintió ese hombre, ¿verdad? Pero en esto, lo que todo pasó, ¿qué era que dijo el Señor? Cuando le preguntaron los fariseos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Él dice muchas veces, no sé qué pasó. Pero lo que puedo decir es, yo era ciego, ahora veo. No sé qué más explicarte, pero una vez estaba ciego, ahora veo. ¿Y quién le dio la habilidad para ver? Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Y con él, no simplemente llegó a ver físicamente, pero también espiritualmente. Se les abrió los ojos espiritual, porque en el 9:38 él dice, creo, Señor, y le adoró. Ahora creía en Jesús. Fue físicamente sano, podía ver, y fue espiritualmente salvo y también podía ver. Es lo que estaba haciendo Jesús con este hombre. Y en esa misma historia vemos que Jesús habla de los fariseos diciendo que aunque ellos podían ver físicamente, espiritualmente eran ciegos. Y él dice que ustedes aunque ven son ciegos. Y aunque era ciego, ahora puede ver. Pero hablando espiritualmente. No importa que físicamente uno puede ver o no, lo que importa es lo espiritual. Y aunque los fariseos podían ver físicamente, eso no importaba. Lo que importa es lo que estaba pasando espiritualmente. Y aquí con Saulo lo que estaba pasando es una transformación espiritualmente, cambiando de una manera a otra, que vemos que llegando de la oscuridad a la luz, no siendo ciego espiritualmente y llegando a ser que puede ver. Ahora quiero seguir leyendo el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del 10 al 19, es lo que sigue. Aquí ya llegó Saulo a Damasco y se quedó ahí esperando instrucciones, a ver qué pasa. Entonces lo que pasa aquí es, dice en el versículo 10, había entonces un Damasco con un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mira, esto es muy interesante. Aquí no vimos qué pasó con Saulo. En esta sección no habla que Saulo recibió una visión, pero lo estamos viendo en el punto de vista de Ananías, que Jesús le está diciendo a Ananías, mira, tienes que ir donde está Saulo,
porque él está recibiendo una visión o va a recibir una visión o ya recibió una visión que un hombre que eres tú, que se llama Ananías, va a llegar a su casa y vas a orar por él y ahora va a poder ver. Y así es como está juntando las cosas el Señor. Lo estamos viendo de los diferentes puntos de vista. Para Dios, Él mira todo, ¿verdad? Él ve todos los billones de personas que están en el mundo. Cuando Él hace una profecía, completa una profecía o sabe que una persona va a llegar a sus pies, Él dice, pues mira, esta persona en San Antonio tiene que viajar a Florida para que en el aeropuerto cuando se junta con alguien, esa persona va a ver que tiene la Biblia abierta y la persona que ve la Biblia abierta se va a dar cuenta que no es la única persona de ese tipo que lee la Biblia y ahora se va a poner feliz, y esa persona que vive en verdad en México ahora regresa en casa y le va a decir a su familia que estaba muy feliz que vio a otras personas leyendo la Biblia, y va a acontecer que él se va a poner muy contento con el Señor o en fuego con el Señor y va a comenzar un ministerio y así, cosas así se van juntando, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Dios hace una cosa llegar a otra, ¿verdad? Imagínate con tus papás. Para tú nacer, tus papás tenían que juntarse, pero no se para ahí. Los papás de tus papás tenían que también juntarse, y los papás de tus papás también tenían que juntarse, y los papás de tus papás de tus papás de los papás también tenían que juntarse para que tú podías ser vivo hoy en día, ¿verdad? Y todo lo que hace Dios. Y aquí vemos el punto de vista que para que Saulo sea sano tenía que llegar a Ananías y decirle, vaya para allá, para que ahora Saulo puede ver y hacer lo que yo necesito hacer. Pero ¿qué dice Ananías? Él dice que respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces Ananías ya conocía de Saulo, ya sabía que él era un hombre que perseguía a los cristianos. Ananías era un cristiano y le tenía miedo en la manera que el poder que tenía, ¿verdad? Pues uno no quiere morir. Uno puede estar bravo en el fe, pero como que era la última hora, pues uno no quiere llegar a este punto, ¿verdad? Y pues él sabe quién es él. Tú sabes que él hace mucho de tus personas, los persigue y ha hecho mucho mal. Pero una cosa que, pues sabiendo cuando estás hablando con Dios, pues claro, Dios ya sabe. Tú no tienes que decirle a Dios quién es Saulo. Dios sabe todo, ¿verdad? Pero como quiera estaba hablando al Señor de su preocupación. Pero el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces simplemente le diciendo a Ananías, esta es la razón que tienes que hacerlo. Yo lo voy a usar para muchas cosas y él va a sufrir por mi nombre. Entonces el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y aquí entonces ya sabemos que Ananías ya llegó a donde estaba Saulo y le dice exactamente lo que dijo el Señor, que él tuvo una visión y oró por él y puso sus manos. ¿Y qué pasó? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y entonces así como fue que dijo Jesús a Ananías, que cuando tú vayas allá vas a recibir la vista. Y sabemos que Dios es un Dios que no dice mentira y por eso pasó así.
Entonces dice también interesante que fue bautizado inmediatamente. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces qué bonito que Dios usa a un hombre que ya era cristiano para orar para Saulo. Tenía que orar por él, poner su mano sobre él, enseñando el poder de la oración, ¿verdad? El poder de oración, sabiendo algo que vimos la semana pasada, que es poderoso y efectivo, como nos dice en Santiago, ¿verdad? Que es algo que cuando una persona justo ora, Dios lo escucha. Y es lo que pasó. Oró, pero pone su mano y fue librado de esa enfermedad del ciego. Ahora, ¿quién lo transformó en todo esto? Fue claramente Jesús. Dios nos transforma, lo transformó a Él, pero nos transforma de siendo de pecadores, llegando a ser hijos de Dios, que somos completamente ahora puro. Así como nos dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vimos en el versículo 17 de Hechos 9 que fue bautizado Saulo, diciendo que él ahora creía en Jesús, que significa que arrepintió de sus pecados. Ahora él era hijo de Dios. De un momento a otro, 3 días, simplemente. No se tarda uno para recibir a Jesús, ¿verdad? De un momento a otro uno es cambiado. No se tarda, y la verdad 3 días, no, fue un instante. No sabemos exactamente cuándo fue que ya conoció a Jesús, ¿verdad? Podía ser cuando lo vio primeramente, o en esos 3 días cuando estaba solo esperando a Ananías. Pero simplemente él ahora era hijo de Dios. Y es interesante ver eso porque él perseguía a los cristianos, mataba, ahora era hijo de Dios. Ahora era un hermano y hermana de los demás cristianos que él mataba, ¿verdad? Y sabemos que Jesús es el que nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz, que nos purifica. Así que vemos en 1 de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, que es Jesús, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Muy interesante, comunión con unos con otros. Acuérdense que cuando entramos con Jesús somos un cuerpo en Él. Y somos un cuerpo en Él, entonces claro, vamos a tener comunión con unos con los otros porque somos un cuerpo. Estamos en el mismo equipo, estamos trabajando por la misma cosa, ¿verdad? Por eso es interesante cuando las personas en la iglesia se pelean uno con el otro. ¿Qué están haciendo? Pues puede decir que son como hermanos, ¿verdad? Hermanos chicos siempre pelean, pero no debemos hacer así. Tenemos sabiendo que estamos trabajando por la misma cosa, amar uno al otro. Y dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Jesús es la luz y es lo que pasó aquí. Literalmente Saúl vio una luz más brillante que el sol, literalmente, ¿verdad? Pero espiritualmente también vio luz. Por eso antes era ciego y ahora podía ver. Y interesante también que él tenía que ser ciego físicamente para poder ver espiritualmente. Amén. Dios hace una transformación grande en nuestros corazones. Me gusta lo que dice en Ezequiel 36, 25 a 27, enseñándonos lo que es que pasa dentro de nosotros, qué hace Dios dentro de nosotros cuando nos cambia. Y esto es lo que pasó a Saulo. Cuando Jesús lo cambió, esto es lo que estaba pasando en su corazón, diciendo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, hablando de sus pecados, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, nuevo corazón y nuevo espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Cuando uno recibe al Señor Jesús, uno recibe el Espíritu Santo. Y es algo
hermoso porque es el Espíritu Santo que cambia todo, ¿verdad? Ya sabemos que en Gálatas 5 que nos enseña el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que nos enseña las calidades, las características del Espíritu y quita lo que era antes, así como dice aquí, el espíritu vieja, el corazón viejo, y pone uno nuevo, uno puro, uno que es de Dios. Y es lo que hizo con Saulo. Lo cambió completamente, tenía que, porque Saulo era un matador de cristianos y ahora estaba ayudando a los cristianos. Y te das cuenta, sabemos que Saulo escribió 13 epístolas, 13 cartas, ¿verdad? Que es casi la mitad del Nuevo Testamento. Y es raro que fue de una persona que perseguía a los cristianos que llegó a ese punto. Pero nos damos cuenta que no es nada que uno pueda hacer, pero lo que hace Jesús en ti. Él es el que hace la obra. Pero también vemos que las calidades que tenía Saulo también se usó para ayudar a Jesús, para hacer su obra. Porque Saulo era un líder, alguien fuerte, alguien muy educado. Y naturalmente cuando él llegó a Jesús iba a ser un líder también, pero para los cristianos. Era algo natural dentro de él. Y es lo que hizo Dios. Él tenía unas calidades buenas en la manera que él podía ser líder, nomás lo estaba usando para cosas malas. Y cuando la transformación pasó y fue convertido a Jesús, ahora era líder para Jesús, para Jesús y para los nuevos cristianos en ese tiempo. Y por eso eran las cartas, para que las personas puedan saber cómo vivir la vida cristiana, ¿verdad? Porque todo esto era nuevo. Y Saulo mismo, que lo dice en 2 de Corintios 5, 17, lo que pasó en él. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él está hablando lo que le pasó en él, pero diciendo, mira, cuando uno llega a Cristo, es una nueva criatura, porque me pasó a mí. Yo antes era una persona que mataba a los cristianos, pero Él me cambió. Dice, las cosas viejas pasaron, ahora están atrás, y aquí todas son hechas nuevas, completamente nuevo, ¿verdad? Así como decía Ezequiel, nuevo corazón, nuevo espíritu. Y es lo que hace Dios. Y ahora, ¿qué tenía que hacer Saulo? Trabajar para Jesús y hacer su obra. Y es lo que vamos a seguir la próxima semana. Vamos a ver más lo que hizo Saulo, qué es exactamente lo que hizo y también cuánto sufrió por su nombre. Así como dijo Jesús que iba a sufrir por su nombre, es lo que pasó, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús no dice mentira y cuando dice que algo va a pasar, va a pasar. Y pues, Dios los bendiga. Vamos a orar, darle gracias al Señor por esta palabra que nos dio. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este momento que nos diste, este estudio, Señor, que pudimos ver la transformación que hiciste en el apóstol Pablo, que era Saulo, Señor. Te doy gracias por esta mostración que nos enseñas que cualquier persona, si una persona que mataba a tus hijos y hijas puede también ser llamado para hacer tu obra, Señor. Entonces siempre hay esperanza, no importa qué hacemos, Señor. No queremos llegar al punto que somos una persona que tiene que estar en el cárcel por toda nuestra vida por tanta maldad que hicimos en el mundo o por tanto pecado, pero es bonito ver que en este momento, si alguien ha llegado a ser un punto así que mucho pecado en sus vidas, que como quiera hay esperanza, porque contigo tú puedes quitar y borrar todo lo que pasó antes y ponerle un nuevo espíritu, un nuevo corazón, Señor, simplemente en ti, sabiendo que tú eres el que cambia todo. Con tu misericordia, con tu gracia y con tu amor, Señor, tú haces la obra. En este momento te pido por mis hermanos y mis hermanas que estén escuchando, que los bendigas grandemente en cada aspecto de sus vidas. Tócalos, Señor, que tu presencia
hayas sido sentido ahí donde está el Señor. Y te doy gracias por todo. Estés con nosotros este fin de semana. Guárdanos, protégenos de toda maldad, Señor. Y nomás ayúdanos, Jesucristo, en cada paso que tomamos. En el nombre de Jesús oramos. Te damos gracias. Amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por sintonizar este estudio bíblico. Ojalá que pudieron entender algo, ¿verdad? Si no lo han hecho, suscribe a nuestro canal para que reciban más videos en el futuro, más estudios bíblicos. Si usted tiene pregunta ahí. En el comentario puedo tratar de responder usando la palabra de Dios. Y si no entendió algo también, pon pregunta, cualquier cosa, ¿verdad? Y también si le gustó este mensaje, compártelo para que otros puedan recibir la palabra de Dios. Pues Dios los bendiga, Dios los guarda. Hasta la próxima semana nos vemos. Dios los bendiga.